Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este webinar Un fondo de inversión como socio de mi pyme, organizado por la empresa Tactio. Mi nombre es Irene Cruz, soy gestora de marca y redes sociales en Tactio. Y antes de dar paso a nuestros invitados, que son los auténticos protagonistas de la sesión de hoy, voy a explicaros muy rápidamente el funcionamiento de este seminario. No solamente queremos que hablen nuestros ponentes, sino que también los asistentes y todos los que estáis hoy conectados y conectadas podáis participar. En el apartado de preguntas podéis dejar todas las dudas, sugerencias, comentarios que os vayan surgiendo a lo largo de la sesión y al final las leeremos y nuestros ponentes podrán responderlas. Intentaremos responder la mayoría de ellas. Los que estéis conectados desde un teléfono móvil, encontraréis el panel de preguntas en la barra inferior. Hay un botón con un signo de interrogación y si pulsáis ahí, veis que enseguida podéis escribir y enviar la pregunta. Y los que estéis conectados desde un ordenador, ya sea portátil o un ordenador de mesa, tenéis en la parte de arriba a la derecha un panel de control donde también encontraréis el apartado de preguntas. Estas preguntas serán filtradas y serán examinadas por nuestro equipo y, como os digo, intentaremos dar respuesta a todas las que podamos. Además de preguntas, también vamos a realizar unas encuestas a lo largo de esta sesión. Y bueno, nos gustaría que participaseis los máximos posibles para conocer vuestra opinión, para que podamos votar y sobre todo para que podamos ver los resultados en tiempo real. Para que veamos cómo funcionan las encuestas, voy a lanzar la primera de ellas. Voy a publicar la encuesta y ahora mismo debéis de estar viendo esta encuesta en pantalla. Nos gustaría preguntaros a todos vosotros, ¿estás pensando en alguna operación de fusión o adquisición de otra empresa? Tenemos varias respuestas, sí, no o no sabe y no contesta. Podéis seleccionar solamente una opción de las tres que veis. Vamos a esperar algunos segundos más antes de cerrar la encuesta. Vale, pues vemos que los asistentes están votando. Yo creo que ya tenemos una respuesta clara. Vamos a cerrar esta encuesta y os la voy a compartir para que veáis los resultados. El 48% de los asistentes ha votado que sí que está pensando en alguna operación de fusión o adquisición de otra empresa. Muy bien, pues ahora que ya sabéis cómo funcionan las preguntas y también habéis visto cómo van las encuestas, os voy a dejar con Guillermo Jiménez, analista de M&A en Tactio, que nos va a explicar los datos del Tactiómetro 2020 sobre el interés en operaciones de M&A. El Tactiómetro 2020 es un estudio que hemos realizado sobre las principales preocupaciones y demandas de las pequeñas y medianas empresas en España. Y ahora sí, Guillermo, te dejo que tomes las riendas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Irene. Buenas tardes a todos y bueno, ya introducir en lo que es el tactiómetro, así que ir directamente, digamos, a la parte que respecta al departamento de M&A y de fusiones y adquisiciones al que yo pertenezco, ¿vale? En esta encuesta se incluían dos preguntas respecto a este departamento, que es una, la que acaba de poner Irene, que si está usted pensando en alguna operación de fusión o adquisición de otra empresa o la venta de alguna de las que usted tiene, y una segunda que es si estaría dispuesto a que un fondo de inversión adquiriese la totalidad o parte de las acciones de su empresa. Respecto a la primera, podemos ver se hicieron dos oleadas, una antes, digamos, de toda la crisis del coronavirus y otra después. Y en la segunda, respecto a la primera, vemos que la opción del sí disminuyó de forma significativa. Pero creo que también no deberíamos quedarnos en la superficie y pensar que esta crisis ha hecho cambiar de opinión de un día para otro, digamos, el sentimiento permanente de los empresarios, ¿no? Hay que entender que en una situación como la actual, al final los empresarios han tenido que centrarse en la supervivencia de aquellas que han sido afectadas negativamente o el maximizar el rendimiento y hacer frente a una cifra de negocio mayor, pues como han podido ser en este caso pues todas las de alimentación, de temas de salud, de higiene y todo esto, ¿no? Entonces, al final, la idea de vender su empresa
de adquirir otra, para los empresarios y para estas empresas en su crecimiento, es un factor en este momento un poco perturbador, ¿no? O sea, se tienen que centrar en salir vivos de esta y ya pensarán en este crecimiento después, ¿no? Al final, oye, sí puedes hacer muchos planes, pero si no vives para contarlo, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Como las famosas barreras absorbentes de Nassim Taleb, ¿no? Y yo creo que hay una frase que puede sintetizar todo esto de una manera muy, muy fácil de entender, que es: los empresarios ahora mismo están preocupados en surfear la ola y no buscar una tabla mejor, que sería, digamos, el equivalente a un crecimiento por adquisiciones, o una tumbona en la playa, que es decir, oye, pues yo he hecho mi camino, hasta aquí he llegado y vamos a buscar a alguien que continúe, ¿no? con este camino. Y esto es un poco las reflexiones de esta primera pregunta, que no es no quedarse en que ha disminuido el sí, sino que, oye, hay otra prioridad y el sí lo retomaremos cuando salgamos de esta, ¿no? Interesante lo que cuentas, Guillermo, del tactiómetro. Y antes de que sigas explicándonos la segunda pregunta, vamos a preguntar precisamente a nuestros asistentes. Vamos a lanzar una nueva encuesta. Voy a publicarla. Debe estar apareciendo en pantalla. Y nos gustaría preguntaros a todos vosotros, ¿estarías dispuesto a que un fondo de inversión adquiriese la totalidad o parte de las acciones de tu empresa? Vemos que tenemos distintas opciones. La opción A, sí, la totalidad. Opción B, sí, una parte mayoritaria de la propiedad. Opción C, sí, una parte minoritaria de la propiedad. La opción D, no. O la última opción, no sabe, no contesta. Vemos que la gente está votando. Vamos a esperar unos segundos. Vale, y ya tenemos una respuesta que también sobresale. Voy a compartir los resultados para que podáis ver que el 50%, la mitad de los asistentes conectados, han respondido que sí, que estarían dispuestos a que un fondo adquiriese una parte, pero minoritaria de la propiedad. El 29% afirma que una parte mayoritaria. Bueno, estos resultados la verdad es que cambian un poco la tendencia de los resultados que habíamos visto, ¿no? En las dos oleadas. Pero bueno, la reflexión que hacíamos respecto a esta segunda pregunta, nosotros, de si estaría usted dispuesto a que un fondo de inversión adquiriese la totalidad o parte de las acciones de su empresa, que es un poco el caso específico de la primera y que fuera un fondo, digamos, el que entrara en el capital. Hay unos resultados interesantes, que es partiendo de que el crecimiento del no, digamos, como podíamos ver en la primera pregunta, el sí lo podemos dividir en las que implican traspasar control y responsabilidad, y las que no. Al final, de las tres de sí estaría dispuesto a la totalidad, sí estaría dispuesto a una parte mayoritaria o sí estaría dispuesto a una parte minoritaria, las separamos en la totalidad o la parte mayoritaria, porque en una situación, estas sí que han crecido, ¿no? O sea, la gente está más dispuesta a esto. ¿Y por qué? Porque al final, en una situación de crisis como la actual y de incertidumbre, oye, si el empresario dice, oye, voy a meter a un socio nuevo que a lo mejor no tiene mucho conocimiento del sector, pues no quiero tener a alguien, digamos, que me esté pinchando todos los días. O sea, si entra es yo me olvido, traspaso la responsabilidad y en cierto modo me quito el problema de en medio, ¿no? Y la otra tendencia que ha disminuido es la parte minoritaria, porque al final es como la otra cara de la moneda. Si voy a meter a alguien en una situación de estas de crisis en las que hay mucho estrés en la empresa, hay que pedir, digamos, mucha implicación a todos los stakeholders de la empresa, oye, tener uno más a lo mejor en este momento no es lo ideal, ¿no? Y el empresario es un poco reacio a esto, salvo que se haya trabajado un plan o haya una relación previa, digamos, y que la materialización de la operación sea en el periodo de crisis de coronavirus, pero oye, porque haya caído ahí, ¿no? Pero que haya una relación previa y que tenga un sentido la operación. Y esta es un poco la explicación que vemos a por qué han disminuido, digamos, el interés en estas operaciones, ¿no? Al final, una frase que puede resumirlo es: o sigo solo y sin tener que rendir cuentas, digamos, a un nuevo socio, que no lo conozco de nada y que puede no saber del sector y de la actividad, o traspaso la responsabilidad y me olvido, ¿no?
Pues muchas gracias, Guillermo, por tu reflexión y por compartir esta interpretación del tactiómetro con nosotros. Ahora sí, vamos a comenzar con el coloquio. Me gustaría dar paso a Luis Guirricagoitia, director de comunicación financiera en Llorente y Cuenca, que es la persona que va a ser la encargada de moderar este diálogo a tres. Luis, todo tuyo. Muchas gracias, Irene. Nada, lo primero agradecer a todos los asistentes al coloquio y a la charla su presencia y dar las gracias a los participantes que estamos aquí. Y nada, antes de empezar sí me gustaría también dar un poco de contexto sobre la situación de la que vamos a hablar, ¿no? Que a veces, lo comentábamos antes de empezar la charla, parece que el mundo de buscar un inversor, un fondo de inversión o un private equity es algo muy alejado o que está solo reservado para grandes empresas. Y cogiendo cifras de ASCRI del año pasado, vemos que de los 2.000 millones en los que invirtió el capital riesgo el año pasado, casi un 23% fue para operaciones de menos de 100 millones. Es decir, hubo en torno a 45 transacciones, de las que llamamos de tamaño especialmente pequeño, entre 5 y 10 millones de euros, que estuvieron enfocadas al segmento de las pymes, ¿no? Entonces, este es un campo en el que obviamente todavía queda mucho por hacer y ahora nuestros ponentes darán mayor detalle, pero lejos de ser algo futurible o algo lejano, es algo que es ya una realidad, ¿no? Y además yo creo que cada vez con mayor presencia, ya que pues probablemente las dificultades del sector bancario de dar liquidez a todas las compañías que lo necesitan hagan que muchas de las pymes o pequeñas empresas busquen o acudan a esta alternativa como una forma de dar liquidez y o de facilitar los planes de crecimiento que con la financiación bancaria pues igual es más complicado de facilitar, ¿no? Para debatir sobre esto contamos hoy con la presencia de Ignacio Portela de Nazca Capital, que es un fondo de inversión especializado en el segmento de la pequeña y la mediana empresa. Ignacio es licenciado en Ciencias Empresariales por ICADE y MBA por INSEAD y se incorporó a Nazca en 2010 como director de inversiones y pasó a ser socio de la gestora en el año 2014. Está centrado en la originación de nuevas oportunidades de inversión y la gestión de la cartera de participadas de uno de los fondos de Nazca y cuenta con más de 16 años de experiencia en capital privado. Y durante esos 2 años ha participado en muchas operaciones destacadas de money en el mercado que luego seguramente nos podrá dar un poco más de detalle. Por otro lado tenemos la presencia de Gregorio Clavijo, que es ingeniero técnico industrial por la Universidad de La Rioja. Desde 2012 es director de operaciones del Grupo Clavijo, que es una firma que junto con MFV Solar integran la marca Neclave, que es un proyecto que nació hace 3 años con el apoyo del fondo Key Growth Fund y que tienen como objetivo liderar el mercado del sector fotovoltaico, ¿no? Y yo creo que es un claro ejemplo de cómo firmas del tamaño del que estamos hablando, con el apoyo de fondos, pues pueden financiar su crecimiento y llegar a ser líderes de un determinado sector, que es algo muy interesante que seguramente nos contará después. Y por último tenemos a Gabriel Salaric, que desde el año pasado lidera el equipo de Money de Tactio, que es consultora estratégica especializada en acelerar el crecimiento de las pymes y que hoy nos brinda la oportunidad de tener este debate. Gabriel es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y tiene una dilatada experiencia en el ámbito del crecimiento inorgánico, tanto a nivel nacional como internacional. Algo que comenzó a desarrollar en la multinacional francesa Group Up, posteriormente en Tactio, todo ello después de un paso profesional por la agencia de valores Capital Markets Equities y por el mundo de la consultoría estratégica. Nada, daros la bienvenida y empezamos ya directamente, si queréis, para iniciar un poco el debate. Os hago una pregunta un poco más genérica. ¿Creéis que en el entorno de crisis actual puede suponer un impulso para los fondos de capital privado esta situación dentro del segmento de las pymes? ¿Cómo creéis en qué entorno nos movemos? ¿Cómo podemos afrontar esta situación? Si queréis empezamos por Gabriel. Vamos a ver, yo creo que el COVID, como cualquier gran crisis, va a abrir oportunidades en el mercado, pero yo creo que también tenemos un hándicap importante, no tenemos precedentes de una crisis similar, al menos que haya vivido una era de la humanidad como esta, y eso lo que hace es introducir una incertidumbre pues muchísimo mayor, tanto en empresarios como en inversores. La verdad que la percepción de los empresarios de PYME y por la experiencia de contactos que hemos realizado durante toda esta época, pues nos dice que están muy preocupados y que ven que efectivamente el mercado va a ser muy complicado en el futuro y por lo tanto para ello lo que van a tener que hacer es buscar alternativas para mejorar su competitividad. Obviamente, habiendo solucionado primero la posición de liquidez inmediata, que ha sido la primera preocupación que ha tenido cualquier empresario de PYME o de gran empresa. Para mejorar la competitividad,
pues la verdad que los empresarios deberían pensar en tener una estrategia de desarrollo, en tener un plan de negocio ágil y eficaz y, sobre todo, pues mejorar la profesionalización de su empresa. Y para ello van a necesitar una posición financiera que se lo permita. Y ahí es donde yo creo que puede entrar el capital privado, es decir, van a necesitar socios que les pueda ayudar a dinamizar la situación actual que tienen. Los inversores, por otro lado, lo que se encuentra también es con la misma situación de incertidumbre y eso pues les va a hacer obviamente ser más cautos y analizar, bueno, pues con un poquitín, ser un poquitín más selectivos a la hora de realizar operaciones. Sin duda ellos mismos en su cartera de participadas se han enfrentado con todos los problemas que tienen las pymes, es decir, de falta de liquidez y de protección en este sentido y también, bueno, pues contemplar que los plazos o los periodos de maduración de rentabilización de las empresas en las que han invertido pueden prolongarse un poquito más de lo que inicialmente se habían planteado. Pero yo creo que sí, claramente este periodo abrirá oportunidades para el capital privado. ¿Y tú, Ignacio, lo ves así también o cómo crees en qué situación nos encontramos? Totalmente. Primero permíteme que os agradezca, Luis, Gabriel, la oportunidad y este foro de acercamiento a la pequeña y mediana empresa por parte del capital riesgo, que yo creo que es muy oportuno, porque realmente coincido totalmente con Gabriel. Yo creo que se van a abrir muchas oportunidades de colaboración, no necesariamente por lo que tú apuntabas, Luis, de necesidades de liquidez. Yo personalmente creo que a través de todos los instrumentos de inyección de liquidez avalados por el ICO, Unión Europea, etcétera, la liquidez no va a ser el principal problema. Ha sido una fuente de preocupación muy grande para los emprendedores, pero creo que está dejando de serlo. Voy más bien por donde va Gabriel, ¿no? Y es cómo el capital riesgo puede ayudar a los empresarios a desarrollar sus planes de crecimiento. Y aquí, si queréis, podemos hablar de dos tipos de riesgo, ¿no? Cómo el capital riesgo puede ser un elemento positivo en una compañía a la hora de enfrentar su plan de negocio. Nosotros traemos experiencia de muchos sectores, de muchas compañías, no necesariamente somos expertos sectoriales en el sector en el que opera la compañía, pero sí traemos ideas y sí traemos formas de afrontar ese riesgo que al empresario le pueden dar puntos de contraste y le pueden dar tranquilidad, ¿no? Y el segundo riesgo es un riesgo patrimonial. Yo creo que nos estamos encontrando mucho, como ya pasó después de la Gran Depresión del 2008, con empresarios que han estado tirando del carro en situaciones muy complejas, en situaciones sobrevenidas, y con el caso del coronavirus, yo creo que con más razón por haber sido un evento tan inesperado, ¿no? Y nosotros lo que podemos ofrecerle a un empresario es diversificar su riesgo patrimonial. Oiga, venda una parte de sus acciones, sáquelas de la cesta donde tiene todos sus huevos, que es la compañía familiar, y diversifique ese riesgo y no necesariamente tiene por qué abandonar ese proyecto, ¿no? Puede acompañarse con ese fondo, o bien como gestor o bien como socio, en el desarrollo en los próximos 4 o 5 años, que van a ser años, por lo menos a medio plazo, de gran incertidumbre. Entonces, yo clarísimamente creo que va a haber muchas oportunidades. Como bien decía Gabriel, vamos a tender a ser prudentes, pero también somos gente que tiene una visión de medio plazo que nos permite ir más allá de los resultados de los próximos 4 o 5 meses que van a ser duros, ¿no? Entonces, claramente, y de hecho comentábamos antes de dar inicio a la sesión, que estamos viendo un incremento de demanda de oportunidades y curiosamente coincidiendo con la encuesta que ha contestado la audiencia, muy enfocadas en participaciones minoritarias. Así que, por resumir, claramente sí. Perfecto. Y Gregorio, tú yo creo que tienes la experiencia de la compañía, que habéis trabajado ya con un fondo. ¿Ves tú qué otras compañías pueden seguir durante los próximos meses el camino que vosotros habéis iniciado y cuál ha sido tu experiencia en este sentido? Bueno, muy buenas tardes a todas las personas asistentes. Gracias por la invitación a este coloquio. Y yo lo que quería transmitir es una impresión absolutamente positiva, ¿no?, de nuestro caso con respecto a la intervención de un fondo de capital riesgo. Nosotros hasta hace 3 años éramos una empresa 100% familiar, con casi 60 años en el mercado. La empresa la fundaron nuestros padres. Y luego, pues, continuamos con la saga, pues, mis 2 hermanos y yo, ¿no?
Entonces llegó un punto en que, siendo una empresa con un crecimiento sostenido de 2 dígitos, con unos beneficios realmente buenos, había veces que nos quedábamos fuera de los proyectos por tamaño de balance, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos varias experiencias de tanteo con empresas de capital riesgo, incluso con empresas de la competencia que querían, de las que éramos objeto del deseo, ¿no? Entonces llegó Qualitas Group, que fue una empresa que nos planteó un posicionamiento estratégico atractivo para nosotros, ¿no? Porque no era la típica empresa que venía a poner unos fondos para garantizar una rentabilidad y una seguridad en el futuro, sino que era una empresa que venía dispuesta a correr con el riesgo y ventura con nosotros mismos, ¿no? En ese sentido fue una intervención un tanto atípica, porque la propuesta que nos hicieron fue a 3 empresas del sector, agruparnos en una sola empresa. Al final lo hicimos 2 de ellas, la tercera no se quiso sumar, y os puedo decir que el resultado ha sido absolutamente satisfactorio, ¿no? Porque la empresa de capital riesgo no solamente le aporta una dinamización de capital, ¿no?, a las empresas en las que interviene, sino que aporta una nueva visión del negocio. Entonces, hay muchas veces en que es necesario que venga alguien de afuera, no para enseñarte tu trabajo, sino para abrirte un poco el cortinaje en el que estás en el escenario y veas que el horizonte pues es bastante más amplio que lo que tú contemplas, ¿no? Entonces, como decía, bien decía Ignacio Portela, uno de los pluses que aportaron en nuestro caso fue la profesionalización de la gestión. Es decir, los socios seguimos desempeñando labores ejecutivas, pero por encima nuestro pues se estableció un directorio con un CEO, un nuevo director de operaciones, un nuevo director financiero, que le imprimieron a la empresa una nueva dinámica. Muchas gracias, muy interesante. Y es cierto que tú estás contando una experiencia muy positiva, pero mi pregunta, y Gabriel, yo que conoce muchas compañías y trabaja con multitud de compañías en Tactio de características similares, no sé si ves que este ejemplo es trasladable a todas las pymes o qué características tienes que cumplir o en qué situación te tienes que encontrar, porque al final yo creo que muchas veces el periodo de madurez en el que se encuentra la compañía también varía mucho sobre si se siente cómoda metiendo a un tercero en su capital, y de hecho en la encuesta que hacía Irene veíamos que había sensibilidades diferentes, ¿no?, dentro de la gente que está asistiendo a webinars. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a ver, para responder de la manera más precisa, lo primero que hay que decir es que no todas las pymes estarán en el radar de objetivos de un fondo de inversión, sin duda. ¿Por qué? Pues porque para que una empresa, digamos, resulte atractiva para un fondo de inversión, deberá responder positivamente a una o preferiblemente a varias de estas cuestiones. La primera de ellas es su cifra de negocio relevante y además tiene una evolución positiva. Es su EBITDA también relevante. Ocupa una posición significativa dentro de su mercado o dentro de su nicho. Tiene un producto singular o tiene un servicio singular, tiene una marca reconocida o es capaz de ofrecer una diversificación o una aportación de valor a la cadena de valor que tienen las carteras de participadas del fondo de inversión. Por lo tanto, pues efectivamente, si una empresa puede responder positivamente a alguna de estas cuestiones, sí podrá contemplar que efectivamente un fondo invierta. Si no, sería también un poco como plantear que cualquiera que deseara que alguien invirtiera en su compañía lo vaya a hacer. Esto no lo haríamos nosotros y, por lo tanto, lo razonable es que el inversor se plantee, digamos, una serie de requisitos para contemplar una oportunidad de inversión. ¿Y tú, Ignacio, cómo lo ves? ¿Crees que todas las empresas con las que habláis están todas en el mismo punto de maduración, o qué requisitos crees que tienen que cumplir para afrontar una situación o una entrada o operación de estas características? A mí me gusta mucho referirme a esto como un traje a medida. Al final, yo creo que para la pyme española, afortunadamente, el sector del capital riesgo en España se ha desarrollado en los últimos años de forma que empieza a haber fondos
con diferentes características y con diferentes enfoques, ¿no? No a todos los fondos nos gusta lo mismo. Yo os puedo hablar, por ejemplo, de lo que buscamos en Nazca, donde nos hemos especializado en pequeña y mediana empresa de propiedad familiar, porque llevamos muchos años haciendo esto y entendemos la sensibilidad de la empresa familiar. Como bien decía Gabriel, sí que buscamos empresas con un recorrido. Nosotros somos inversores que no nos enfocamos en las estructuras financieras, no buscamos el utilizar el apalancamiento financiero, la deuda de bancos para generar retornos, sino que buscamos entrar en compañías que tengan un plan de crecimiento atractivo. Y dedicamos muchísimo tiempo, mucho tiempo a entender a las personas. O sea, para nosotros, y quizá os sorprenda viniendo de un inversor financiero, nos definimos a nosotros mismos como gente relacional. Buscamos encontrar a las personas adecuadas que piensen o que puedan encajar con nuestra forma de ver su negocio y que tengan las capacidades para desarrollarlo. Y luego, muy importante, para la audiencia, al final tienen que ver a los inversores de capital riesgo como un inversor temporal. Es cierto que tenemos plazos de inversión pues entre 5, 6, 7, incluso 8, 9, 10 años, pero somos gente que vamos a buscar ejecutar un plan de negocio muy concreto en un horizonte temporal muy concreto, idealmente de forma consensuada con el empresario y con el equipo directivo de la compañía antes de nuestra entrada, pero que vamos a buscar una salida. Y en esa salida, lógicamente, nuestra intención es maximizar el valor para los accionistas, haciéndolo de una manera lo más industrial posible. Porque para nosotros el componente fundamental de una tesis de inversión en una compañía es que podamos, conjuntamente con su equipo directivo y con la familia propietaria, desarrollar un activo estratégico para un comprador industrial. Al final, como inversores temporales, siempre tenemos que tener eso en mente. Y eso muchas veces no quiere decir maximizar el crecimiento de ventas o maximizar la rentabilidad o, como decía Gabriel, el EBITDA, ¿no? Famoso, el resultado operativo, sino que a veces consiste en tomar decisiones de calado, de inversión, de desarrollo de portfolio de productos, de entrada en nuevos mercados, en general de inversión para maximizar ese atractivo estratégico. Entonces, si vemos esos 3 o 4 componentes, un nicho de mercado interesante, un proyecto de crecimiento, un equipo que pueda ejecutar ese proyecto y una ruta para que esa compañía pueda ser interesante para un comprador industrial en el futuro, es cuando nos lanzamos a ejecutar la inversión. Y ahí, en ese tipo de operaciones que hablas de un traje a medida, porque yo creo que Gabriel lo ha dicho y Gregorio también, de la operación, estamos hablando de, oye, desde tomar participaciones mayoritarias hasta crear una nueva empresa, prácticamente aparte de 2 empresas. ¿Vosotros trabajáis con algún tipo de estructura habitual o os adaptáis? Es decir, ¿podéis ir a minorías, podéis ir a mayorías? ¿Cómo estructuráis normalmente este tipo de operaciones? Nosotros tenemos y hemos peleado con nuestros inversores por tener un mandato de inversión muy flexible. Por darte los números, el 30% de las operaciones que hemos hecho desde el 2001, que es cuando llevamos casi 20 años en el mercado, han sido en minoría. El 92% me parece ha sido en empresas familiares. O sea, nosotros no compramos a otros fondos, no compramos a multinacionales, sino que nos enfocamos en asociarnos con familias. Y el 74%, 75% más o menos de las operaciones que hemos hecho, la familia propietaria, el emprendedor o el equipo directivo se ha quedado con nosotros como socios, ¿no? En esa encuesta que planteabais, pues hay gente que está dispuesta a hacer una mayoría por cuestiones de relevo generacional o por cuestiones de capacidad del empresario de seguir empujando y creciendo, pero que ven claramente un horizonte de crecimiento y quieren participar de él, ¿no? Pues ¿por qué no dejar que un fondo tome el control de la compañía, mantenerse como accionista minoritario con un pacto de socios muy claro y disfrutar de ese crecimiento? Y también hemos hecho lo contrario, hemos hecho minorías en las que, bueno, siempre una participación relevante, por encima del 35%, entre el 35 y el 49%, donde tú apuestas por un equipo gestor, apuestas por un proyecto y diseñas un pacto de socios que te permita tomar esa posición minoritaria. ¿Qué es clave en ese esquema? Que las dos partes estemos alineadas y entendamos que en un horizonte temporal concreto, consensuado, va a haber una salida, ¿no? Y va a haber una salida
idealmente conjunta de venta del 100% a un operador industrial. Todo esto cada vez se hace más fluido y cada vez somos más flexibles, ¿no? en cómo gestionamos estas situaciones. Pero tenemos muchísima experiencia haciendo minorías y yo personalmente, como comentábamos antes, pienso que en los próximos meses va a haber muchas oportunidades de este tipo, ¿no? Como bien refleja la encuesta de la audiencia, de dar entrada a un socio en minoría para pasar el bache de incertidumbre de los próximos 2-3 años. Y Gregorio, ¿cómo, ahora que Ignacio hablaba y estábamos hablando de ser flexibles, de que cada vez yo creo que esa imagen que los fondos entran con una mayoría y van a arrasar, yo creo que eso está muy abandonado ya y lo tenemos que ver como un socio y como una alternativa cada vez más real para compañías. Vosotros, no sé si culturalmente en algún momento, yo creo que cuando uno recibe la palabra de un fondo y es una empresa familiar puede chirriar, y en esa gestión, no sé, y en esa gestión en el día a día, ¿cómo ha sido? O sea, las diferentes culturas corporativas pueden llegar a provocar en algún momento roces, o cómo es el día a día trabajando con un fondo. Yo creo que es probablemente a muchas de los asistentes al webinar que serán pymes que estén planteando esta opción. No sé si nos puedes ayudar a ilustrar cómo es trabajar con ellos. Bueno, pues antes de dar entrada a un fondo, pues es imprescindible un periodo pues dilatado pues de conversaciones, de hablar, de propuestas, ¿no? Lo que hay que hacer es conocerse a fondo. El fondo, como bien decía Ignacio, tiene que conocer bien tiene que conocer la empresa, tiene que conocer su historia, tiene que conocer a las personas, y luego el fondo tiene que hacer una labor pedagógica muy clara, con un contrato que no tenga excesivo número de páginas ni excesivo número de cláusulas, porque en cuanto que empiezas a ver cláusulas de salvaguarda, como ha habido algunos fondos, decía, joder, estos quieren entrar en la empresa, aportan 2 euros, pero quieren aquí absolutamente todo, ¿no? Entonces, en nuestro caso, el fondo hizo una labor pedagógica muy clara, muy dilatada. Enseguida establecimos pues unas condiciones de empatía pues bastante próximas, y luego las condiciones, y vimos que las condiciones de entrada del fondo y luego las condiciones de desarrollo de la empresa resultante pues están basadas en el interés mutuo y en el sentido común. Entonces no vimos ningún tipo de trampa o de celada donde nos pudiésemos quedar pillados. Vimos que de alguna forma el fondo unía su riesgo y ventura al nuestro propio, ¿no? Entonces eso te da absoluta confianza. Y después, naturalmente, se establecieron los mecanismos de control entre el fondo, según su aportación, según las valoraciones de empresas, según el número de acciones cada uno, los órganos reguladores, y luego toda la dinámica en que se iba a sustentar la comunicación y desarrollo de la empresa, de tal forma que nada se quedaba al albur o a la improvisación. En el momento que surgía la más mínima discrepancia de criterio, y os puedo decir que en nuestro caso pues apenas han surgido, y si han surgido han sido mínimas, enseguida había un cauce para dirimirlas de una forma pues más que amistosa, amigable. Y entonces, bueno, pues el desarrollo y la historia hasta la fecha no ha podido ser más positivo. Y a vosotros lo que comentaba Ignacio de ver esto como, por decirlo de alguna manera, algo temporal o más que temporal, con un periodo concreto de duración, ¿eso ha generado algún tipo de ansiedad? No sé si la palabra es ansiedad, pero algún tipo de urgencia a la hora de pensar, oye, que dentro de X tiempo voy a tener que ver cómo sigo yo solo después de este periodo. Bueno, pues en nuestro caso concreto, las situaciones positivas se han ido concatenando de una forma rápida, ¿no? Porque empezamos lo que es la fusión de las dos empresas, MFV y Grupo Clavijo, y junto con la entrada de Qualitans Group, en enero del 17. El ejercicio del 17, viniendo como veníamos ya, cada uno con un balance y un crecimiento importante, el ejercicio del 17 se cerró con un aumento de la cifra de negocio del 60%. Entonces, nosotros antes de la fusión ya éramos nuestra empresa dedica a la fabricación de estructuras y seguidores solares, ¿no?
y éramos el 5º fabricante mundial de seguidores solares. Entonces, bueno, este hecho suscitó la atención de los operadores en el mercado este, hasta tal punto que una empresa, una multinacional del sector, fabricante de paneles fotovoltaicos, que tenía necesidad de implementar un nuevo modelo de proyecto fotovoltaico, pues necesitaba asociarse con un partner eminentemente tecnológico, como éramos nosotros, con un partner que tuviese una presencia global. Entonces ya teníamos proyectos en más de 30 países y oficinas pues en los 5 continentes. Y bueno, pues fruto de esas conversaciones se sustanció la venta de nuestra empresa a esta multinacional. Entonces se sustanció la venta en una primera fase, tomaron una posición mayoritaria del accionariado que se sustanciará con el cierre pues más adelante. Perfecto. Y en esta línea, Gabriel, tú que ves muchas empresas y que tienes una foto muy completa de este sector, no sé si ves, porque yo creo que también es bueno a veces ver también no solo los éxitos sino los fracasos, ¿no? de algunas otras operaciones que igual no han ido adelante. ¿Qué puntos ves que son los que ha provocado que esta relación no haya ido bien y cuáles crees que son los aprendizajes o puntos que hay que tener en cuenta para asegurarnos que este matrimonio temporal sea bueno para ambas partes? O no sé si en casos que habéis tenido en Tactio, que seguramente los habéis tenido, has visto un poco cuáles son los errores que suelen cometer y en qué cosas hay que seguir ahondando para que este tipo de relaciones vayan bien. Claro, vamos a ver, estamos hablando de cuáles son las características que tienen que tener las empresas para que pues sean objeto de interés del capital privado. Yo creo que uno de los elementos que puede contribuir efectivamente a que fracase la operación, y eso lo ha comentado Ignacio, claramente los objetivos tienen que estar alineados. Si los objetivos no están alineados, al final acaba saliendo. ¿Por qué? Pues porque en el momento en que se firma un contrato pasa a ser un proyecto común. Independientemente de quién tenga la mayoría, visiones estratégicas diferentes, independientemente de quién tenga la mayoría, pues acaba bloqueando el desarrollo de un proyecto. Y luego otro de los elementos que también yo creo que es muy importante es que la integración estratégica, operativa y cultural se produzca de la mejor manera posible. Es decir, yo creo que hay que tener un especial cuidado en que efectivamente se haga al ritmo que requiere el proyecto, que a lo mejor pues ha sido diseñado, que comparten el empresario y el fondo de inversión, pero a lo mejor acelerar demasiado dentro del desarrollo de este proyecto puede ser contraproducente y lo que se puede encontrar en la compañía es en un colapso, aún con un montón de recursos para poder abordar el mercado de una manera competitiva, pero realmente con un desconcierto en cuanto a lo que es las decisiones estratégicas que se están operando en ese momento. Yo creo que esos pueden ser los elementos que conducen pues, a un fracaso de la operación. Pero bueno, a mí me encantaría decir que claramente hay muchísimos más casos de éxito que de fracaso y por lo tanto, pues oye, póngase especial cuidado en evitar estos elementos y bueno, pues no tiene por qué salir mal la operación si está bien diseñada, bien ejecutada y bien planificada. Porque hablas de un punto interesante que yo creo que se habla muchas veces, que es el tema de que a veces se estrese demasiado a la organización, ¿no? En un plazo muy corto. No sé si, Gabriel, Ignacio, ¿veis vosotros que eso es algo que ya se ha aprendido o que es algo que igual antes veíamos más, pero que ya cada vez los fondos y las empresas tienen mayor flexibilidad para adaptarse al uno al otro, especialmente igual de los fondos que son, en definitiva, los que ponen su dinero y esperan una rentabilidad, ¿no? Yo creo que igual hay un discurso que probablemente es un discurso que ha cambiado bastante en los últimos tiempos. Si quieres le doy yo, Gregorio. Hilando también con lo que dice Gabriel, al final yo creo que el éxito de una operación de capital riesgo en un porcentaje mucho más alto de lo que el empresario piensa se decide antes de firmar el contrato de venta de acciones o de ampliación de capital. Es en ese trabajo previo, ¿no? Y ahí es donde yo creo que la empresa que se plantee iniciar este proceso tiene que, como muy bien decía Gregorio, darse tiempo, ¿vale? Y aquí hay muchos escenarios. Hay el emprendedor que quiere, como decía antes Guillermo en la introducción, irse a la tumbona en la playa, probablemente solo esté interesado en maximizar el valor de su compañía y puede hacer un proceso de venta muy rápido, muy poco transparente,
con muchos candidatos y probablemente enfocado a un comprador industrial que suelen tener una capacidad de valoración diferente a la nuestra porque entran en su cómputo sinergias y otros conceptos, ¿no? Pero todos aquellos que se planteen ceder una mayoría o una minoría y compartir un camino, camino temporal de 5, de 6, de 7, de 8 años, yo creo que tienen que hacer un trabajo de selección previa muy importante. Y ahí es donde compañías como Tactio y experiencia como la vuestra, Luis, les pueden ayudar mucho a entender que no todos los fondos somos iguales, que no todas las compañías necesitan el mismo fondo y que luego nuestro estilo de gestión, de involucración y cómo medimos ese ritmo, ese estrés del que tú hablas, es distinto. Entonces, si tú estás meses y no semanas trabajando en esas diligencias previas, en ese desarrollo de la empatía que mencionaba Gregorio, en esa evaluación de si existe o no existe un encaje personal, una vez que firmas un contrato más o menos extenso, más o menos detallado, lo más probable es que ese contrato se quede en un cajón y no lo vuelvas a tener que utilizar porque las desavenencias van a ser mucho menores. Y entonces te vas a tener que enfrentar pues, a la realidad del mercado en el que has invertido, ¿no? No todos los mercados crecen siempre, no todas las compañías mejoran sus márgenes siempre y eso lo sabemos perfectamente, pero si has hecho ese trabajo de alineación, el estrés es mucho menor. Primero porque el riesgo es 100% compartido, ¿no? Así que yo creo, y mi reflexión para la audiencia sería que piensen que esos procesos de venta consumen mucho tiempo, pero que carguen la decisión de dónde invierten ese tiempo en la selección del socio, ¿no? Que muchas veces un proceso de venta muy abierto, muy rápido, con muchos candidatos, no es la mejor manera de hacer las cosas cuando lo que estás buscando es un socio. Y mi recomendación ahí es que se dejen asesorar, que se dejen asesorar, de que a veces tiro piedras contra mi propio tejado, pero la selección del socio es muy, muy importante y bueno, pues gente como Gabriel nos conoce muy bien y sabe de qué pie cojeamos cada uno, ¿no? Y qué cosas nos gustan. Así que yo creo que el estrés post-operación depende mucho de que se haya producido bien ese encaje, ¿no? De que el matrimonio esté bien construido, por así decirlo. Perfecto. Nos quedan ya 3-4 minutos. Voy a tirar un poco voy a arrimar un poco las con mi sardina. Y si os quería preguntar a los tres si creéis que en este tipo de operaciones y en el tipo de perfil tanto de las compañías industriales como de los fondos, ¿tiene algún tipo de influencia la comunicación a la hora de afrontar este tipo de operaciones? O sea, si creéis que puede ayudar a la compañía, puede ayudar a los fondos o puede facilitar o incluso impedir en determinados momentos una operación. Bueno, yo pienso que la comunicación en este y en todos los aspectos es esencial. El 95% de los problemas que tiene la humanidad es por falta de comunicación o por una comunicación inexacta o mal canalizada, ¿no? En este caso, el establecer canales de comunicación y el hablar con absoluta franqueza y transparencia sin dejarse nada en el cajón y nada, es decir, oye, pues los temores que te puedan sobrevenir sobre cuando entre el fondo, cuando entre una nueva directiva, cómo te van a coartar a ti tu libertad de acción y todo eso, lo tienes que manifestar para que no se quede nada. Esto es un noviazgo. Y entonces en el noviazgo, si no hay sinceridad, comunicación y luego ilusión, pues eso no puede fructificar de ninguna forma. Entonces, el aspecto de la comunicación es esencial antes de la firma del contrato y luego ese canal, ese cauce hay que alimentarlo constantemente, porque eso es lo que va a evitar la existencia de malentendidos o de problemas. Totalmente de acuerdo. Al final, la entrada de un fondo de capital riesgo en la vida de una compañía y en la vida de un emprendedor es un hito muy importante y siempre nos encontramos con que les preocupa mucho cómo van a percibir sus clientes, cuál va a ser la reacción de sus competidores. Es un movimiento de tal trascendencia que nosotros le dedicamos bastante tiempo antes de la formalización de la operación a definir la estrategia de qué es lo que queremos contar al mercado, ¿no? Porque si no haces ese esfuerzo de comunicación, el mercado va a entender lo que le da la gana
y puedes tener problemas con tus proveedores, problemas con tus clientes, y es esencial, ¿no? Y aquí en nuestro libro, y cada fondo tiene el suyo, en la comunicación de nuestras operaciones nosotros intentamos poner por delante siempre a la compañía. No al emprendedor, no al fondo, no al equipo directivo, a la compañía, ¿no? ¿Qué va a sacar la compañía de positivo de una determinada estrategia de comunicación de la operación que estamos lanzando? Y nos ha pasado muchas veces que hemos tenido retornos de ese esfuerzo de definición estratégica de comunicación mucho mejores de lo que pensábamos. Y eso es gracias a la labor de las agencias de comunicación que nos asesoran, ¿no? Pero puede ser muy positivo, desde luego. Yo, vamos, no puedo más que coincidir con lo que habéis dicho. Yo creo que la comunicación es muy importante, pero además también como ejemplo para muchas empresas. Es decir, antes de la crisis, y yo creo que también la crisis esta tampoco ha modificado demasiado el interés que puedan tener las pymes con respecto al capital privado, a los fondos de inversión. Había un cambio lento pero progresivo a favor del capital privado. Yo creo que cuantas más empresas, digamos, se vean en una circunstancia de que la entrada de un fondo de inversión en su capital puede ser un elemento y una opción pues bastante interesante, pues yo creo que mucho mejor, pero sobre todo porque les falta muchísima información. Es decir, yo creo que ahora mismo la gran mayoría de pymes sabría decir que efectivamente un fondo le puede reforzar financieramente, pero todo lo que hemos hablado en este webinar referente a dinamizar la estrategia, a apoyar la profesionalización, a impulsar la productividad, la eficiencia, es algo que desconocen, y en ese sentido, Nacho, yo estoy de acuerdo en que los asesores tenemos un papel importante que jugar en ese terreno, pues bueno, pues para poder demostrar y explicar que efectivamente la entrada de un fondo no se produce exclusivamente para trocear una empresa y venderla por partes, sino para tener un objetivo común de crecimiento en el cual, bueno, pues como se ha comentado, hecho en unas condiciones de empatía y de confianza mutua, al final no tiene más que ser un éxito, ¿no? Como resultado final. Pues no os voy a llevar yo la contraria sobre la importancia de los asesores y la comunicación. Oye, yo creo que justo acabamos de cumplir prácticamente cuadrada y muy puntual es la hora que teníamos fijada, y que ahora Irene iba a trasladar algunas preguntas que estaban llegando. Efectivamente, Luis, gracias Gregorio, Ignacio, Luis y Gabriel por vuestra participación. Ha sido un coloquio en el que se han planteado cuestiones interesantes y ahora, como bien dice Luis, es el momento de responder algunas de las preguntas de nuestra audiencia. Tenemos varias, empezamos con la primera, es una pregunta de Andoni García para Ignacio. Y dice, ¿cuándo consideráis que es el momento de dejar la compañía y obtener el cash out planeado? Es una magnífica pregunta y muy difícil de contestar porque depende mucho de las circunstancias de cada compañía, ¿no? Nosotros tenemos unos objetivos de retorno transmitidos a nuestros inversores y nuestra filosofía como gestora de capital riesgo es, por resumirlo mucho, más vale pájaro en mano que ciento volando. Es decir, que si llega el momento en el que con nuestro socio y con el plan de negocio que nos habíamos trazado alcanzamos los objetivos de rentabilidad, que suelen ser objetivos ambiciosos, de dobles dígitos altos, y se plantea la oportunidad de seguir tomando riesgos, de seguir desarrollando el negocio, muchas veces, si es consensuado con nuestro equipo gestor y con nuestro socio, tomamos la decisión de venta más rápido, ¿no? Nosotros tenemos una rotación del portfolio que es un poquito más alta que la media del sector, pero hemos estado en compañías en las que hemos invertido y desinvertido en 1 año y medio, proyectos de éxito como el que Gregorio ha descrito de su compañía, y hay compañías en las que hemos estado 8 o 9 años, ¿no? hasta que hemos conseguido alcanzar los objetivos que nos habíamos propuesto. Depende mucho, pero la respuesta sería siempre consensuado con nuestro socio y con el equipo directivo. En alguna ocasión, y esto lo llevamos muy a gala, hemos dejado de ganar, hemos renunciado a maximizar el retorno de nuestra inversión
para dejar a la compañía con la que hemos compartido camino durante 4 o 5 años en las mejores manos, o en las manos que nosotros entendíamos que iban a darle un mayor recorrido al equipo directivo o que iban a preservar mejor los desarrollos que habíamos hecho en la compañía. Gracias, Ignacio. Vamos con la segunda pregunta, una pregunta de Santiago Espadas, que está dirigida para Gabriel Salarich. Nos pregunta Santiago, ¿qué es lo que hacéis vosotros en Tactio? ¿De enlace entre las pequeñas y medianas empresas y los fondos de inversión? Bueno, la verdad es explicar un poco cuál es el papel de un departamento de una empresa de Money. Nosotros lo que hacemos es, cuando vemos una opción, y desde luego en Tactio tenemos suerte, porque nuestra gran ventaja es que por la acción de consultoría hemos trabajado con 3.000 empresarios y por lo tanto ya nos hemos ganado su confianza. Lo que hacemos es precisamente lo que acabamos de comentar hace un momento, es plantearles que una de las oportunidades que efectivamente ellos pueden encontrar en su desarrollo es la entrada de un fondo de inversión en su accionariado, que no tiene por qué ser, como también se ha dicho, una opción de salida del empresario, sino puede ser compartir su proyecto durante una serie de años para después o salirse él o continuar el desarrollo de su acción. Por lo tanto, lo que hacemos es, primero, informamos de que es una oportunidad más que puede manejar el empresario. Pero luego hacemos también muchas más cosas, es decir, también trabajamos para los fondos desde el punto de vista de operaciones que quieran realizar. Me refiero básicamente a operaciones de build-up, operaciones en las que un fondo invierte en una empresa y luego quiere construir un grupo comparando otras empresas que le pueden permitir alcanzar, bueno, pues unas cuotas de mercado que a lo mejor con un crecimiento orgánico pues no podrían tener. También hacemos trabajos como es identificar oportunidades que pueden existir dentro de los sectores de generación de grupos para que se produzcan fusiones o directamente generación de grupos que se aporten valor de diversificación. Por lo tanto, lo que hacemos es intentamos buscar cuál es la alternativa mejor para el desarrollo de las empresas y luego, evidentemente, pues ponemos en contacto a las empresas con los fondos de inversión para ver si efectivamente el proyecto, como hemos comentado, es común, existe una estrategia de desarrollo y esta se puede hacer, digamos, con confianza, con empatía y totalmente compartida. Gracias, Gabriel. Vamos por la tercera pregunta, pregunta de Antonio García, que está dirigida para Ignacio o para Gabriel, el que queráis. Pregunta Antonio, ¿en qué tipo de empresas, tamaño o sectores está interesado el fondo? Esta, Ignacio, te la dejo a ti. Como os decía antes, la gran ventaja es que el desarrollo del mercado español ha permitido que haya un abanico de posibles inversores cada vez más amplio, ¿no? Yo os puedo responder en el caso de Nazca, que es lo que estamos buscando, y cuál ha sido nuestra estrategia a lo largo de los 20 años, de los casi 20 años de historia que tenemos, ¿no? Nosotros invertimos, si queréis, por tamaño de operación en un abanico muy, muy amplio, entre 5 millones de euros y la operación más grande que hemos hecho son 60 millones de capital. Esto luego acompañado con financiación de terceros pues puede aumentar. La evolución del mercado y de las gestoras que llevamos más tiempo operando en España ha sido de ir creciendo el tamaño de sus fondos. Lógicamente, el trabajo de invertir 5 millones es muy parecido al trabajo de invertir 50 y por tanto, muchas gestoras han crecido en el tamaño medio de operaciones, ¿no? Que es un poco lo que decía Luis en su introducción, pero hay otras que seguimos pensando que la mejor forma de generar buenos retornos sigue siendo en operaciones, pues eso, de entre 5 y 15 millones de euros. Y lo que hemos hecho es gestionar dos estrategias en paralelo. Un fondo de mayor tamaño que estamos invirtiendo, nuestro cuarto fondo de 275 millones y un fondo, nuestro fondo 5, con una estrategia más enfocada en la pyme pura de 150 millones. La idea es cubrir el máximo espectro posible y acceder a operaciones que bueno, las gestoras internacionales desde luego han abandonado hace mucho tiempo y algunos de nuestros competidores españoles también, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta, una pregunta de Fernando Atienza, que esta vez va para Gregorio. Nos pregunta Fernando, en su caso en particular, ¿cuál fue el ciclo de desarrollo? Es decir, ¿en cuántos meses o años se realizaron las fases?
Bueno, tuvimos un primer contacto con el fondo que duró un mes más o menos, donde, bueno, pues expusimos un poco lo que era el planteamiento filosófico del fondo y el nuestro, ¿no? Ya una vez que coincidimos en cuanto a objetivos, en cuanto a fines, ya empezamos a trabajar con papeles y esa fase duró 6 meses. Es decir, fue una fase bastante exhaustiva donde el fondo, pues bueno, pues nos hizo una auditoría a fondo de absolutamente todo, no una auditoría financiera, sino también muy importante, una auditoría del personal. Es decir, el fondo evaluó cada uno de los perfiles profesionales que tenía la empresa, desde los mandos, desde los directivos hasta el almacenero, ¿no? Haciendo ahí un cuadro, pues con la formación que tenían, experiencia, antigüedad de la empresa y todo eso. Es decir, el fondo pues hizo una radiografía muy exhaustiva de la empresa, que es lo que motivó y fue el plus de ganar la confianza, ¿no? Que luego depositó en nosotros. Pero bueno, entre unas cosas y otras, 8 meses. Gracias, Gregorio. Bueno, vamos a apurar y vamos a por la última pregunta, que está dirigida para Ignacio. Cerramos contigo, Ignacio. La pregunta es de Andoni García y dice: la sola entrada de un fondo de inversión con capital parece que no es suficiente. ¿Qué otras medidas de acompañamiento serían necesarias? ¿Equipo gestor profesionalizado y otras? A lo mejor parece que me repito, pero realmente cada situación es un traje a medida. Nosotros tenemos, lógicamente, capacidad para ayudar a las empresas a incorporar talento, por ejemplo, pero en ese proceso de análisis que muy bien describía Gregorio, cuando tú estás 4 o 5 meses sentado con una compañía al lado de un equipo directivo en un proceso de revisión estratégica, te das cuenta con una visión externa de si existe huecos entre el plan de negocio o la ambición que tiene la compañía y los recursos que tiene. Te das cuenta si esa estrategia está o no está bien enfocada, o puedes dar tu opinión sobre reenfoques estratégicos. Nos ha pasado en compañías en las que hemos invertido, por ejemplo, que tenían 4 divisiones de negocio y nosotros hemos cuestionado la viabilidad de alguna de ellas para reforzar otras. Nos ha pasado compañías que estaban en un ámbito de crecimiento geográfico determinado, planteamos crecimientos geográficos alternativos con una lógica y una experiencia previa y redefinimos estrategia también por ese lado. Y lo más importante es que te das cuenta si la compañía tiene o no tiene todas las capacidades necesarias para ejecutar ese plan. Y si el diagnóstico es compartido y el empresario, que suele ser gente que escucha y que asume y que apuesta por mejorar su empresa, está de acuerdo contigo, la clave está en trazar el plan para los próximos años y en identificar muy bien en dónde un fondo te puede ayudar. Si es un plan de crecimiento por adquisiciones, pues es evidente, nos dedicamos a la compraventa de empresas, pues ese es un área que absorbemos prácticamente al 80%, ¿no? Cuando entramos en una compañía que va a hacer compras de otras compañías, de otros competidores. Puede ser, oye, no, necesitamos que nos ayudéis en la definición estratégica, o necesitamos que nos ayudéis en la transformación digital del negocio. Y lo que nosotros hacemos, nosotros tenemos un consejo asesor industrial en la que hay personas de muy diferentes perfiles, con mucha experiencia de gestión, típicamente gente que ya no está en el día a día, pero que nos ayuda en estos temas claves, ¿no? Y nosotros, de todo el arsenal de recursos, de asesores, de gente, de contactos de toda nuestra red, identificamos aquellos que en ese caso concreto y por el plan de negocio conjunto que hemos definido van a añadir más valor y los ponemos a disposición de la compañía. Y los ponemos a disposición de la compañía contra unos retornos futuros. Es decir, nosotros no cobramos una comisión de gestión a las compañías, no les exigimos el pago de dividendos, nosotros apostamos siempre por la reinversión de todos los recursos financieros de la compañía en el crecimiento y jugamos a un proyecto conjunto, a un proyecto común, a un horizonte temporal concreto. Y es clave precisamente el que el empresario y el fondo estén de acuerdo en qué cosas el fondo puede aportar. Gracias, Ignacio. Daros las gracias a todos los que habéis estado aquí con nosotros y también a todas las personas conectadas.
Antes de despedirnos, mencionar que podéis descargar nuestro estudio Tactiómetro 2020 completo en nuestra página web www.tactio.es. Mañana recibiréis una grabación completa de este seminario en vuestros correos por si queréis verlo de nuevo en otro momento, cuando queráis. Esperamos que hayáis disfrutado de esta sesión y os animamos a que estéis atentos sobre nuestros próximos webinars en nuestras redes sociales. Gracias y feliz tarde a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente. Gracias a vosotros. Hasta luego.